Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches tengan todos ustedes. Aquí seguimos en su canal de estudio Didáctica Amir. Saludos desde Mazatlán, Sinaloa. Soy el profesor Amir Madrid. ¿Cómo están? Pues bien, aquí estamos avanzando en el estudio. Ya tenemos el noveno video que habla acerca de las barreras para el aprendizaje y la participación. Le voy a pedir que esté más al pendiente del canal porque vamos a subir videos cada vez más seguido. Ese tema en particular de las barreras para el aprendizaje y la participación tiene que ver tanto con la equidad como con la inclusión, pero tiene más que ver con la inclusión, de hacer que más estudiantes se involucren, ¿sí?, en las actividades que hacemos. Muchas gracias por ver este canal. Ya saben, llevamos más de un año transmitiendo. Muchísimas gracias por su fidelidad, por acompañarme. Aquí hay algunas ligas de videos. Le pido que si no ha visto algún video, sea tan amable de verlo. Este será una serie de aproximadamente 60 videos, así que ahí le llevamos. Ya casi estamos en la sexta parte de la producción. Bien, continuamos estudiando los dominios del perfil profesional docente. Tenemos ahorita el primer dominio, que es una maestra o un maestro que asume su quehacer profesional con apego a los principios éticos y legales de la educación mexicana. Vamos a cambiar de indicador. Este indicador dice: garantiza desde su quehacer docente que todos sus alumnos tengan las mismas oportunidades de aprendizaje y participación. Así es. Vamos a analizar en qué consiste el concepto de barreras para el aprendizaje y la participación. Yo entré al servicio público en el 2013, desconocía ese concepto, pero en el 2015, que estaba estudiando para evaluador, ahí fue donde me topé con él, ¿verdad? Y la verdad que siempre tengo muchas cosas que aprender. Le invito a que me acompañe. Nunca se canse de seguir aprendiendo. Recuerde que no aprendemos para saber más, sino para ignorar menos. Vamos a basarnos en este excelente ensayo de el doctor Pedro Covarrubias, Barreras para el aprendizaje y la participación, una propuesta para su clasificación. Está súper claro este documento y vamos a checar. Este video, pues vamos a ver el ensayo del doctor Covarrubias, que aborda sobre el tema de barreras para el aprendizaje y la participación, que se instituye en el marco de la educación inclusiva, la cual tiene aproximadamente desde 1999-2000. Sí, ya tiene como unos 20 años aquí en México. Yo recuerdo bien que a principios del siglo XXI, ¿no?, en el 2006, por ejemplo, ya estaba bien lo de la inclusión, el término de necesidades educativas especiales. Era muy común de alumnos que estaban incluidos en el colegio, en la educación regular, que presentaban sus diagnósticos, ¿no? Y pues la verdad era un reto para nosotros. La mera verdad, me sentía impotente, incapaz de hacer cosas al respecto. Pero bueno, con algo de actitud y con capacitación podemos hacer algo. Ante los cambios en el sistema educativo nacional y la inminente necesidad de atender a la diversidad en las aulas, bajo este enfoque pedagógico y social, se exponen los conceptos que se han empleado en diferentes fuentes documentales desde hace varios años, así como la clasificación que han hecho varios autores. Bajo el enfoque de educación inclusiva se ha generado el concepto de barreras para el aprendizaje y la participación como un mecanismo que moviliza los paradigmas en educación y a su vez como la vía para caminar hacia la eliminación de prácticas educativas que han generado segregación, discriminación o exclusión en las escuelas y sobre todo, fíjese, no estamos hablando únicamente de alumnos con discapacidad, sino estamos hablando de grupos más vulnerables o en situaciones de riesgo. Tony Wood y Mel Ainscough, entre otros, en 1999 propusieron el índice de inclusión. Yo desconocía ese índice, por ahí lo había solamente oído mencionar, pero la verdad lo desconocía. Es un libro al respecto. Si usted es de educación especial, le puede interesar un poquito más. Insisto, esto es para todos, ¿no? Pero si alguien desea profundizar más en este aspecto, seguro son nuestros colegas de educación especial. Conceptualización de las barreras para el aprendizaje y la participación. Como hemos comentado, el primer referente fue por Wood, Ainscough y colaboradores. En 1999 publicaron un libro. En la primera versión traducida al español se propone que el concepto de necesidades educativas especiales sea sustituido por el término de barreras para el aprendizaje y la participación, ya que la inclusión implica identificar y minimizar esas barreras que pueden estar impidiendo el acceso o limitar la participación del alumnado dentro del centro educativo. Se trata de cambiar la mirada hacia esas barreras que existen en la cultura, en la mentalidad, en la estructura física, en los recursos didácticos
y dejar de ver en la mirada en que el niño tiene trastorno de déficit de atención, que el niño es hiperactivo, que el niño tiene tal o cual problema, ¿sí? Entonces, eso es un cambio de paradigma, un cambio de enfoque que ha llevado 20 años. Yo creo que apenas estamos entendiendo. Muy bien, pues vamos viendo cuáles serían estas diferentes definiciones que han existido a través de los años. Aquí el autor las presenta desde las más recientes hasta las más antiguas. Y yo agregué esta, porque el autor hizo lo que viene siendo este ensayo, me imagino que como a principios del 2019, pero a finales del 2019 salió la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva, que luego hablaremos específicamente de ella, y dice: aquellos factores que dificultan o limitan el pleno acceso a los derechos y en especial al derecho a la educación y a las oportunidades de aprendizaje de los alumnos. Así dice la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva. Sí, no voy a leer todo, solamente la definición en sí, pero está muy interesante checar la conceptualización que ha existido a través del tiempo. En las normas específicas de control escolar del 2018 dice así, se refiere a las barreras como las dificultades que experimenta cualquier alumno o alumna con mayor frecuencia, los educandos que están en una situación de vulnerabilidad. ¿Se dan cuenta? No se está refiriendo a alguien con discapacidad ni nada por el estilo, sino a alumnos vulnerables, alumnos tal vez marginados. En la estrategia de equidad e inclusión en la educación del año 2018, esa fue la estrategia del nuevo modelo educativo, son todas las dificultades que experimenta cualquier alumna o alumno. Así es, dificultades. En la regla de operación para el programa de inclusión y la equidad educativa, dice que las barreras son aquellos factores del contexto que dificultan o limitan el pleno acceso a la educación y a las oportunidades de aprendizaje de niñas, niños y jóvenes. Factores del contexto. También nos está aclarando ese punto. En la inclusión es tarea de todos de 2015, dice que las barreras son factores del contexto que dificultan o limitan el pleno acceso a la educación y a las oportunidades de aprendizaje de niñas, niños y jóvenes. Interesante, que ya estaban usando en aquel entonces el concepto de niñas, niños y jóvenes. Como les he dicho, sí, esto no es de la nueva escuela mexicana. La escuela mexicana se ha construido a través de los siglos. Estamos hablando del México antiguo, con los aztecas, y más allá con los toltecas. Luego dice aquí, en la educación pertinente e inclusiva son formas posibles a través de las cuales las escuelas y las aulas pueden marginar o excluir, vulnerar los derechos de las alumnas y los alumnos. En el programa Escuelas de Calidad 2000 a 2012 aproximadamente, dice que es todo aquello que dificulta o limita el acceso a la educación o al desarrollo educativo del alumnado. Son obstáculos, dificultades, obstáculos que impiden a cualquier estudiante, no importa si tiene discapacidad o no la tiene, participar plenamente y acceder al aprendizaje en un centro educativo. Y en el glosario de términos de discapacidad, dice que son todos aquellos factores del contexto que dificultan o limitan el pleno acceso a la educación y oportunidades de aprendizaje de niñas, niños y jóvenes. Hay otro glosario de educación especial que también tiene la misma definición. En las orientaciones para el funcionamiento de los servicios de educación especial, dice que las barreras son los obstáculos que se presentan en las escuelas, ya sea por la cultura, por la política o por las prácticas, para que todos los alumnos participen en las distintas actividades y logren los aprendizajes previstos. Si se fijan, aquí habla de culturas, políticas y prácticas que vienen del índice de inclusión del año 1999. Aquí en México nos llegó hasta el año 2000. Muy bien, la verdad que está muy interesante leer estas definiciones. Le invito a que subraye, a que haga sus cuadros comparativos, a que haga sus organizadores gráficos. ¿Qué más nos propone este documento? El Foro Mundial sobre Educación 2015 en la República de Corea, que se propuso eliminar, o se propone mejor dicho, eliminar las barreras sociales, culturales y económicas que privan a millones de niños, jóvenes y adultos de una educación y un aprendizaje de calidad. Como veremos a continuación, las diferentes categorizaciones que se han propuesto para agrupar los tipos de barreras de aprendizaje, todas ellas incluyen aquellos aspectos en donde pueden generarse dichas barreras, y todas estas categorías incluyen los diferentes contextos en los cuales interactúan las y los alumnos. Vamos comenzando con la clasificación de López del 2011,
Para él las barreras son los obstáculos que dificultan o limitan el aprendizaje, la participación y la convivencia. ¿Correcto? Ese detalle no lo habíamos comentado. La convivencia en condiciones de equidad. Entonces, como les digo, ese tema de las barreras está vinculado sobre todo a la inclusión, a la educación inclusiva, pero también yo le había puesto en la equidad, porque se trata de darle más al que más necesita, mayor atención al que más necesita, menor atención al que menor atención necesita. ¿Sí? Eso se trata de la equidad, no se trata de darle a todo el mundo lo mismo. Tabla de López habla de las barreras políticas, culturales y didácticas. Él hace esa clasificación en 3 grandes categorías. En lugar de poner políticas, culturales y prácticas, él se enfoca más que nada en las didácticas y de alguna manera no pone explícita las cuestiones de accesibilidad. Pero aquí están para que las pueda usted leer con calma. Otro de los autores que me encontré en internet cuando estaba haciendo el video anterior sobre educación inclusiva es Puigdellíbol. No sé si lo pronuncié bien. Él habla de barreras actitudinales, metodológicas, organizativas y sociales. La verdad que pues está bastante bien también. Me encontré estas diapositivas en internet. No sé de quién sean, si no le daré crédito. Y se me hace bastante interesante. Sería AMOS, AMOS. Actitudinales, metodológicas, organizativas y sociales. Está bastante bien, bastante interesante. Y aquí tenemos otras clasificaciones de la Dirección General de Educación Indígena, barreras ideológicas, actitudinales, pedagógicas y de organización, por ejemplo. Aquí está la clasificación del programa Escuela de Calidad, barreras físicas, barreras actitudinales o sociales y las barreras curriculares. Aquí tenemos otra clasificación de la estrategia de equidad e inclusión en la educación básica del nuevo modelo educativo, que serían actitudinales, barreras pedagógicas y barreras de organización. ¿Y qué nos propone el doctor Covarrubias? Pues la verdad que hasta ahorita vemos que ha hecho un excelente trabajo de investigación y clarito nos va explicando lo que viene siendo las definiciones y las clasificaciones. Es fiel al índice de inclusión del 1999. Él se va a esa propuesta original y se mantiene en la clasificación de barreras culturales, barreras políticas y barreras prácticas. A esa clasificación se mantiene fiel y aquí lo podemos ver. Dentro de las barreras culturales se encuentran las barreras actitudinales y las barreras ideológicas, que son muy difíciles de romper. Como les digo, aquí en México pues nos ha tomado 20 años para apenas comenzar a entender de veras este detalle de que la inclusión no es sinónimo de discapacidad. También tenemos las barreras políticas y que se refieren a la normatividad, a la legislación, el cumplimiento de las mismas leyes, mismas normas. A través de las leyes fomentar nuevos mecanismos para favorecer la inclusión y la atención a la diversidad. Y por último están las barreras prácticas, dentro de las cuales tenemos las barreras de accesibilidad y las barreras didácticas. La verdad que la propuesta que nos hace el doctor Covarrubias está bastante completa. ¿Cuáles son los contextos donde pueden presentarse las barreras? Bueno, aquí el doctor Covarrubias nos presenta 4. Uno sería el aula, donde se debe priorizar la atención a la diversidad. Otro sería la escuela, donde se requiere que todos los miembros participen y colaboren desde la organización hasta los mecanismos de trabajo colaborativo. Otro contexto muy importante es la familia, donde se requiere la participación activa, informada y coordinada con la familia del alumnado. Y finalmente tenemos la comunidad, donde se requiere que la escuela genere procesos de gestión y vinculación para detectar y eliminar las barreras que puedan generarse en este ámbito, ¿sí? Sobre todo porque es complejo, cuestiones sociales, económicas y culturales que rodean al centro escolar. Vaya, pues no es lo mismo si está en una zona urbana, si está en una zona suburbana, si está en un rancho, etcétera, ¿sí? Es diferente, o si está en una zona marginada o en una zona donde hay índices mayores de delincuencia, drogadicción, etcétera, o donde hay alcoholismo, donde hay diferentes situaciones, ¿sí? Habría que ver. Aquí está esta propuesta de clasificación de barreras para el aprendizaje. Aquí podemos ver como un tipo listado exhaustivo que nos hace el doctor Covarrubias con la amplísima investigación que le hace. La verdad que pues una felicitación para él, sí, excelente trabajo el que está haciendo. Yo solamente esto es un trabajo de divulgación aquí en este video.
Como conclusiones, pues, se trata de que los centros educativos reconozcan aquellos aspectos que están generando barreras para el aprendizaje y la participación. El trabajo inclusivo se aleja de una visión individualista, no puede ser así. Se requiere obligadamente una sintonía y colaboración entre maestras, maestros, madres, padres de familia, directivos, equipos de apoyo, alumnado, administrativos y la sociedad en general. Ya hemos comentado en este video que el trabajo de inclusión no es solo de un servicio o de un equipo de apoyo. La educación inclusiva no es sinónimo de educación especial y requiere de la participación dinámica y constante de los diferentes actores que confluyen en el acto educativo. Es importante contar con un proceso reflexivo y analítico por parte de los actores involucrados y responsables de la inclusión para establecer un punto de partida para la redefinición del trabajo que se ofertará en las escuelas regulares. Bueno, pues como cerecita del pastel, por parte del doctor aquí nos da una lista de verificación, un checklist bastante completo. Interesante, ¿verdad? De no saber qué son las barreras para el aprendizaje y la participación, en mi caso, hablo en mi caso, a tener un mayor conocimiento de cómo se clasifican y a ver cuáles son los diferentes aspectos que están dentro de las diferentes categorías, pues está bastante bueno, ¿verdad? Como ejercicio de mi parte, les pongo la clasificación de las barreras para el aprendizaje y la participación que vienen en el documento Estrategia Nacional de Educación Inclusiva, que es parte de la nueva escuela mexicana. Lo divide en barreras estructurales, barreras normativas y barreras didácticas. Así que esa es la clasificación que maneja el gobierno federal, que hay que tomarla en consideración. Es importante ampliar los horizontes. Por eso yo le pido que realice esta tarea, que analice las semejanzas y diferencias entre las propuestas de Puigdellíbal, del doctor Pedro Covarrubias y de la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva del 2019. Chequen que se parecen, en que son diferentes. Yo, por ejemplo, puedo ver, bueno, que la de Puigdellíbal habla de barreras actitudinales y también el doctor Pedro Covarrubias, tomando como base el índice de inclusión, habla también de las barreras actitudinales, pero las pone dentro de la categoría de barreras culturales, ¿sí? Entonces era cuestión de checar y hacer un análisis, el cual ahora le toca a usted, compañera, a usted, compañero, a usted, aspirante, le toca realizarlo. ¿Qué le parece? Bien, aquí están algunas fuentes de información. Si usted desea leer directamente este artículo, que así sea. Y fíjense, ¿de dónde está este artículo? ¿De dónde viene? Del libro que se llama Desarrollo Profesional Docente, Reflexiones de Maestros en Servicio en el escenario de la nueva escuela mexicana. Sin duda alguna de estar buenísimo este libro. Si le gustó este artículo, este video, sin duda le va a gustar leer este libro. Digo, si no libro, por lo menos otro artículo que le llame su atención. También, si desea, pues le invito a que pueda ver un video de educación inclusiva, algunos conceptos básicos que hice anteriormente. Aquí hay alguna serie del canal, como siempre, y no se pierda el próximo video que hablará acerca de prevención, detección y seguimiento en casos de violencia física, abuso sexual y acoso escolar. De manera particular, analizaremos el documento que aparece en pantalla y que, por cierto, viene en la bibliografía básica de estudio para el examen. Muchísimas gracias por su atención. Seguimos estudiando. Vamos a ir avanzando cada vez más rapidito. No se pierda ninguno de los videos. Hasta la próxima.